Uno de los peores demonios que va a invadir a las personas que quieren lograr cosas en la vida, que tienen un objetivo, que tienen un propósito, es el procrastinar. Es el postergar eso que debes hacer. Y la mayoría deja que ese demonio interno los corrompa, porque no entienden el porqué. Muchos de los problemas que tenemos es porque precisamente no entendemos dos cosas. Primero, ¿qué consecuencias nos trae? Y segundo, ¿cómo podemos solucionarlo? Evidentemente para evitar esas consecuencias, porque son gravísimas. Esas consecuencias van a destruir completamente tu vida. Y todo a raíz de este único demonio, procrastinar. Porque realmente el poder vencerlo, necesito que inicies con ese pensamiento de que es un demonio interno, pero tienes la capacidad de solucionarlo, de sacarlo, de exorcizarlo. Solo basta con ver las soluciones. Por eso en las soluciones, ¿por qué crees que te pongo versículos? Porque ya está todo dicho en la Biblia. Tenemos las claves exactas para vencer múltiples problemas en nuestra vida. Es el manual completo. Y esos problemas vienen arrastrándose de generación en generación en generación por tu entorno tóxico, por tu familia. Y todo eso te ha moldeado. Por eso estas causas las he podido dividir en tres sectores, tres aspectos. El número uno es el señuelo del diablo. ¿Qué es el señuelo del diablo, Sergio? Ponte a pensar, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas un señuelo? Un señuelo es cuando a veces ponían un muñeco al lado de la persona que es la real. O cuando pones la carnada para que el pez pueda agarrarla y de repente, ¡pum!, tú agarras al pez. Y en nuestro día a día, las personas no detectan cuáles son esos señuelos. El señuelo del diablo. Y ese señuelo está determinado por toda la dopamina barata, por toda esa dopamina vacía. ¿Cómo obtenemos dopamina barata? Uno de los grandes problemas de todos los hombres, la adicción a la pornografía. Esa adicción viene por ese señuelo del diablo, pero fíjate que es solamente una consecuencia de este demonio. Cuando no mantienes a tu mente ocupada, cuando estás simplemente perdiendo tu tiempo, es cuando estás más susceptible a caer en el señuelo del diablo. Y el problema es que cada vez esa parte de la dopamina que está en tu cerebro te pide más y más y más y entrega poco, luego te deja vacío. Y no nada más en ese aspecto de la pornografía, sino también el tema de el doom scrolling, por ejemplo. Scrollear sin parar, sin parar y sin parar y sin parar. Entras en ese piloto automático. Y luego lo que provoca es esa decadencia, es esa falta de sentido, es esa falta de control, es esa falta de conciencia. Y viene determinada por este señuelo. Pero este señuelo, ¿y qué va a pasar si el señuelo del diablo invade tu mente, invade tu alma? Una de las consecuencias es precisamente vas a tener infelicidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa después de hacer todo eso? Porque no sabes qué. Porque todo eso que traes internamente guardado, que es el propósito, que es la acción, lo sustituyes por la dopamina barata. Al final, ¿qué pasa? Podrás tener muchísima dopamina, pero jamás vas a encontrar la felicidad real ahí. Eso solamente funge como ese señuelo. Por eso le he puesto yo el nombre del señuelo del diablo. Esto sucede porque te ofrece mucho, muchísima la recompensa, cuando no entrega nada. Te dice, quédate en casa, ve pornografía, acércate al doom scrolling nada más, está scrolleando.
la recompensa, se va a sentir muy bien. Pero terminas y es todo lo contrario. Y es infelicidad, y es insatisfacción. Y es solamente estar corrompiendo, estar dejando que ese demonio interno te corrompa. Y luego te pierdes la oportunidad de hacer conexiones reales allá afuera, de conocer personas realmente importantes. Pero uno de los problemas es porque hemos dejado que ese señuelo nos invada. Así que ya sabes que la infelicidad se va a apoderar de ti. Inclusive ya lo ha hecho, porque me imagino que has caído. Yo también estuve en esa situación y evidentemente esto es lo que sucede, esto es lo que sentimos. Pero antes de ir a la solución, estas las voy a dejar al final. Primero hay que ver qué sucede con las otras dos. Entonces entendemos que uno de estos guerreros del demonio principal, que es el procrastinar, se divide en 3 demonios secundarios. Uno de ellos dijimos el señuelo del diablo, que no es más que toda la dopamina barata. Número 2, la peste. La peste, ¿qué es la peste, Sergio? ¿Qué sucede con las enfermedades? Sobre todo con las plagas, que se replican, que se multiplican, que se riegan, y una peste se contagia. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de peste? Es la que invade nuestra vida y la que no nos deja avanzar. Esa peste está determinada por el entorno. Y muchas veces, ¿qué sucede con la enfermedad? Hasta el día 3, 4, 5 te das cuenta que estás enfermo. O a veces hay enfermedades que ni siquiera te das cuenta que las tienes y ya las tienes. Eso mismo sucede, y sobre todo esta peste así es. Es una peste silenciosa, que se contagia a través del entorno, a través de los malos hábitos, a través del pensamiento y de la conciencia colectiva. Probablemente ni siquiera sea culpa de las personas, de tus amigos cercanos, de tu misma familia, porque ni ellos lo entienden. Porque se trata de ese mismo sistema que los tiene a todos con esta mente cerrada, hermética. El problema es que eso se contagia. Y cuando a ti te llega precisamente la peste, es peligroso. Porque si al menos no eres consciente de que te está llegando esa peste, vas a ser igual que el resto. Por eso el entorno tiene mucho que ver. Hacia qué objetivos te quieres mover. Y muchas de esas personas jamás lo van a entender, porque siguen en el mismo ambiente. Es imposible, y esto son matemáticas, que si no alteras los productos, y no alteras más bien el factor, jamás vas a obtener un producto diferente. Y eso depende de cada persona, con quién te juntas. Por eso decía Maxwell, somos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionamos. ¿Con qué personas te estás relacionando? Y ahí viene por eso el tema, que esto actúa como este subdemonio, la peste. ¿Y qué ocurre con la peste? La perdición y la condena. Estás condenado. Condenado a repetir los mismos patrones. Condenado a seguir el mismo camino que los demás. Porque no te estás dando cuenta que te están intoxicando. Por eso el primer paso que quiero que entiendas es que detectes estas situaciones en tu vida. Porque ya estos mini demonios del demonio principal ya están atacándote. Y están todos los días encima de ti, tratando de moverte del centro, tratando de alejarte del camino y del propósito divino. Pero para eso hay soluciones, hermanos. Antes de ello, ¿ya entendiste? Señuelo del diablo, dopamina barata, la peste, el entorno. Y número 3, el faro apagado. ¿Qué es el faro apagado, Sergio? Esto no es nada más que las personas que viven. Cuando tú le preguntas a alguien, pregúntale, ¿cuál es tu propósito? O al menos, ¿cuál es tu objetivo? ¿O cómo te visualizas de aquí a 10 años? La mayoría no te sabe contestar. Es que yo vivo al día. Eso no está peleado. Porque tú evidentemente
Solamente tenemos el presente, pero si no tenemos una visión clara de qué es lo que queremos lograr, entonces ¿cómo podemos sacar los pasos para estar en el presente? Entonces no sabemos ni lo que estamos haciendo hoy. Ese es el problema de no tener una visión futura. No, que como miras hacia futuro, no puedes vivir el presente. Claro que no, es una mentira. Todo lo contrario, si yo tengo la visión futura, vivo mejor el presente, porque sé qué acciones tomar, porque sé cuál es el paso A, B y C. Es muy diferente a aquellos que tienen ese faro apagado. El faro apagado es, simplemente hago lo que el mundo externo me dice, pero no sé qué estoy haciendo hoy. ¿Y cómo encendemos el faro? Ahora hay que pasar a las soluciones, ¿no? Porque, bueno, antes de eso, el faro te trae una consecuencia. El faro apagado. Ese es el vacío. Te llega un vacío interno, te llega un vacío en el alma. Porque no sabes qué es lo que estás haciendo en el día a día, no sabes cuál es tu visión, no sabes cuál es tu propósito. Y por eso se produce ese vacío. Por eso se produce esa sensación, ese dolor en el pecho. ¿Y vas a vivir así toda tu vida? Te lo pregunto. ¿Vas a vivir con la infelicidad? ¿Vas a vivir con la perdición, con la condena? ¿Y vas a vivir con el vacío? Me da ñáñaras nada más de pensar eso, hermano. Afortunadamente, tenemos esta grandiosa arma que nos ha dejado el administrador de este server. Por eso Dios nos lo dice en su palabra. Y esto es algo muy diferente que ves en cualquier lado, porque todo mundo, sí, te dice el versículo significa esto, el versículo significa el otro, pero falta esa unificación, falta primero ver cuáles son los demonios internos de cada uno de nosotros y cómo solucionarlos en el día a día. Y para eso está el entendimiento que Dios depositó en nosotros. Y esto yo no lo he visto en ninguna otras personas, que puedan hacer este hilo entre los versículos y los demonios internos que tienen ustedes. Por eso esa sensación en el pecho, por eso este faro yo lo tuve que encender, porque sería estar desperdiciando ese propósito, sería estar desperdiciando el arma más letal que es la comunicación, que es transmitir, porque si hay una persona que ve este video y que le cambia la vida, eso para mí ya es cumplir con parte de mi misión y del propósito. Y ustedes, cuando vean ese video, les cambie la vida y lo apliquen en su día a día, van a cambiar la vida de las demás personas. Y se empieza a hacer una cadena infinita de buenas acciones y de guerreros de Dios. Ahora sí, soluciones. Muy bien. ¿Cómo solucionamos el señuelo del diablo? Vas a entender este versículo. 1 Corintios 6:12. ¿Qué dice? Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todo está dicho, hermano. ¿Qué te conviene a ti? ¿Qué es lo que te conviene? ¿La dopamina barata? ¿Las conexiones falsas? ¿O las conexiones reales? El realmente estar creando en lugar de estar consumiendo. ¿Qué es lo que te conviene? Solo pregúntate eso, brother. Con esta arma, haz de cuenta que le estás aventando agua bendita a ese demonio. Estás poniendo la cruz a ese demonio. Número 2, la peste. ¿Cuál es la cura a la peste? 1 Corintios 15:33. Las malas compañías corrompen las buenas conductas. ¡Pum! Otro facto, otra bendición, otra bocanada de agua bendita al demonio. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres y las buenas conductas. Entonces, tienes que cambiar esas malas compañías por buenas compañías. ¿Y cómo cambio de buenas compañías, hermano? Para empezar, cambia tu interior. Porque es increíble que cuando empiezas a cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar, vas a empezar a conectar con personas similares. Y esto sucede, hermano. Quienes somos es lo que atrae. Es increíble, pero pasa. Y a mí me ha pasado, evidentemente.
tantas personas que ahora he conocido con la creación de contenido, que ya son muy amigos míos, en persona también, y se generan esas conexiones, pero primeramente porque he podido cambiar mi interior. Y claro, si cambias el interior, por eso crece exponencialmente la posibilidad de hacer estos hilos y de hacer estas conexiones. Y hay muchas partes, inclusive en la misma calle, en el gimnasio, a donde quiera que te vayas, te pares, que hay una persona que puede conectar contigo. Pero lo primero es que lo entiendas, que te lo tatúes en la cabeza y que lo incrustes en el alma. Si no, este discurso se va a quedar en el aire. Se va a quedar en ese viento, en ese soplo, en ese aliento. ¿Y de qué va a servir? Depende de ti, hermano, nada más. Entonces, 1 Corintios 15, 33, las malas compañías corrompen las buenas conductas. Entonces, cambia esas compañías que tienes por buena compañía. Número 3, el faro apagado. Ya dijimos que el faro es esa falta de propósito, que el faro está apagado y eso te hace que te sientas vacío. Entonces, ¿cómo puedo encender ese faro, Sergio? Jeremías 29:11, uno de mis versículos favoritos, que apareció cuando yo me estaba preguntando cuál será mi misión en este plano terrenal y en el plano espiritual. ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer con mi vida? ¿Será que solamente estoy destinado a tener un empleo como todos los demás? ¿Seguir esta carrera llamada vida? ¿Tener una vida normal? ¿Reproducirme y perecer? ¿Será eso nada más o hay algo más, Señor? En Jeremías 29:11, ¿qué dice? Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar, no de calamidad. Entonces, si el Señor conoce ya los planes, lo único que tengo que hacer es conectarme con el Señor y preguntarle cuál es mi plan. Y hay gente que dice, sí, pero es que ¿cómo hablo con Él? Hermano, tenemos su palabra. Muchas veces Dios nos habla ahí, porque Él es el eterno. Todo parte de Él. Y hay determinados momentos en nuestra vida que necesitamos saber un mensaje y es increíble que en la palabra lo leemos. Entonces, cuando veo Jeremías 29:11, me doy cuenta y volteo a mi vida y volteo hacia atrás. Las veces que más me sentía feliz y me daba cuenta que era cuando influían los demás, cuando daba una plática, cuando daba un consejo. Y eso lo correlacionaban con mis habilidades. Y decía, es que Dios desde chico me depositó ese talento del don de la palabra. Desde chico. Y luego cuando estaba en la escuela, yo les decía a mis compañeros, yo me voy a poner a hacer contenido. No sé de qué, pero me van a ver ahí. Me van a ver ahí, en esa pantallita. Yo ya lo sentía. Simplemente cuando veo el versículo, fue recordar lo que Dios me llamó a hacer en este plan. Fue recordar lo que Dios incrustó en el alma. Lo que Dios depositó en mí. Y con Jeremías 29:11 salí a la luz. Salió a flote. Y aquí estoy ahora compartiendo con ustedes. Por eso todo esto que ven aquí, todo esto que llega, dices que ¿cómo puedes sacar esta información? ¿Quién te la ha dado? El único que me entrega esta información es Dios. Porque llega de pronto. Y yo, como les he comentado, y si no han visto los otros videos que estoy haciendo aquí en YouTube, creo que en el video pasado, donde también hice un esquema, les enseñé mi cuaderno. Todo esto llega de pronto. Digo, a ver, me pongo a pensar, ¿no? De repente, ¿cuáles son los demonios más comunes en las personas? Procrastinar es uno de los demonios más poderosos. A veces estamos buscando que si Baphomet y que si Lucifer y que si... Hermano, el demonio del procrastinar es el que menos le haces caso y es el que más está presente. Menos le haces caso porque son invisibles, porque tienes una venda, porque tienes un velo, porque no puedes ver más allá. Pero este demonio no nada más es etéreo, es un demonio práctico. Está en el día a día. Lo que pasa
es que como son ciegos, no se dan cuenta que está ahí. Por eso el propósito de esta clase es que abran los ojos, es que se desgarren el velo. Un ejemplo de esto, y también yo por eso me pregunto, a ver, si yo, para empezar, si no soy capaz de hacerlo conmigo, no lo puedo enseñar. Ok, perfecto. Ya cuando lo hice conmigo, ahora, si no soy capaz de enseñarlo a alguien más, no sirvo como mentor. ¿Qué pasó? Que esto lo empecé a enseñar a mis alumnos, a los que están ya en mi comunidad privada, y hasta los que a veces que me mandan DM, y es increíble, pero les ha cambiado la vida. Tengo una alumna que inició un negocio, que ya está facturando, solo por decirle cuál era uno de los demonios internos que tenía ella. A raíz de ahí, se puso a crear. Se puso a hacer, más bien solamente recordó. Solamente dice que recordaran. Porque a veces hace falta que alguien nos dé un empujón. Pero bueno, ya también depende de cada quien. Si no tomas acción y si no eres consciente de lo que estás escuchando y no tomas lo bueno, pues simplemente te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Pero una vez yo ya empiezo a visualizar los cambios, porque esto les hablo que ha pasado en los últimos meses. Cuando yo empiezo a visualizar los cambios de estas personas, también tengo a Francisco, que está creciendo de seguidores, pero no solo eso, sino también está conectando más, está encontrando una manera de comunicar. Está Luis, que es un coach fitness, pero aparte que sigue mucho la palabra de Dios y ahora ya se animó a hacer mensajes hablados. ¿Por qué? ¿Por qué se dio cuenta de esto? Y de muchas otras cosas que llegan a mi mente de pronto. Y más que la mente, porque la mente es una parte del alma. Me gustaría luego en un video explicar las partes del alma. Pero bueno, hablando de esa parte, la mente recibe información canalizada de algo más elevado. La mente funge como un neurotransmisor y un neuroreceptor. Es como el amor. No sabemos cuál es su fuente única, ni siquiera la ciencia lo sabe explicar. En la Biblia sabemos que viene de Dios esa parte. Bueno, así nos llega información de pronto, y es información única. Es única esa información. Sería un pecado para mí no compartirla y nada más guardarla y ponerle un candado a la mente. Por eso me ha llamado tanto ese deseo en mi corazón y en mi alma de poder compartirlo con ustedes. Y ahora hago videos así sencillos en YouTube, porque YouTube lo había relegado, yo lo veía muy difícil. Yo decía, ¿cómo hacen videos de una hora, de 30 minutos, 40, 20 minutos? Yo batallaba a veces para hacer un reel de 1 minuto 30. Les hablo cuando empecé a hacer contenido, cuando hablaba de estoicismo. Es más, en este mismo canal van a ver ustedes reels de estoicismo, porque yo empecé hablando de filosofía. Y ahí me aventé como 200 videos. No pegaba ninguno. Además, lo que me tardaba yo en hacer un video de 1 minuto, tenía que seguir un guión y los cortes y mucha edición. No. Dije, a ver, quítate todo eso. Ya cuando me conecté con Dios, simplemente prendo la cámara y me pongo a hablar. Esa es mi mejor arma. Y esa debe ser tu mejor arma también. Es lo que te saca del hoyo. Cómo te comunicas, cómo transmites, cómo emanas una idea, con qué emoción afrontas las cosas. Pero no es comunicación vana, comunicación vacía, comunicación del enemigo, no. Es comunicación de Dios, comunicación efectiva, es comunicación con propósito. Y eso es diferente. Es cuando puedes unificar la espiritualidad con el plano práctico, con el plano terrenal. Y eso no cualquiera lo hace. Porque hay unos que son muy prácticos, que la ciencia, que no sé qué, y el paso 2 y que la ducha fría, y no, está bien. Pero se quedan en el mundo práctico. Y hay unos que se quedan en el mundo espiritual. Que si la meditación quinta de no sé qué, y abraza 25 árboles, y que si Siddhartha Gautama Buda y la forma de meditar los 25 chakras, ok, pero ¿cómo lo desciendes al mundo práctico? Son preguntas que yo me hacía, ¿no? Dije, ¿por qué tanto lo dividimos? Ponemos aquí el mundo práctico y ponemos acá el mundo espiritual. Y luego pensamos que hay un puente entre ambos. Y que, bueno, realmente ese puente lo vemos roto
en la mayoría de las personas. No lo unificamos, lo vemos separado, lo vemos como polos opuestos, lo vemos como que o es muy espiritual o es muy científico. ¿Nadie se ha puesto a pensar que es igual de importante el mundo espiritual que el mundo práctico? Porque la respuesta la encontramos en cómo actúan las sombras. Por ejemplo, sí, siempre explico esa manera de afrontar el mundo espiritual con el mundo práctico. Cuando tú mueves a tu mano y se puede reflejar, bueno, ahorita ya no tenemos tanta sombra aquí, tanta luz que nos permita ver eso. Pero cuando tú haces un movimiento en el mundo terrenal, se refleja la sombra. De la misma manera actúa el mundo espiritual sobre el mundo físico. Cuando hacemos un cambio en nuestra espiritualidad, cambia el mundo físico. Que a veces no lo queramos ver es otra cosa. O que a veces no entendemos cómo aplicarlo en el día a día es otra cosa. Para eso son este tipo de videos. Para conectar ese puente. Así que hermanos, no lo olviden, que depende de ustedes el entender estas tres armas para poder vencer tus demonios. Y si quieres, si tienes alguna duda, algún consejo, si quieres saber cómo crecer tu marca personal, cómo iniciar un negocio, simplemente cómo conectarte mejor con Dios, tienes mi Instagram ahí. Yo disfruto mucho hablando con la gente, brother. Y bueno, decir que próximamente también se viene algo muy grande con mi comunidad, porque la voy a explotar a niveles, va a ser la comunidad más completa de Hispanoamérica. Así que esténse pendientes. Si aún no están en el grupo de espera, ahí les estoy compartiendo valor único. Y además de esto, de las clases súper largas que doy, también valor un poco más personal. Entonces, si aún no estás en el grupo, contesta el cuestionario que te voy a dejar ahí en la descripción y te veo dentro. Y si no, si aún no quieres, es que de qué va a ser el grupo, si tienes cualquier otro problema que tengas, si quieres simplemente el crecer y desarrollar tu potencial, envíame un DM. Ya sabes dónde encontrarme, brother. ¿Sale? Que Dios te bendiga.